Alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Permanezcan de pie Amén. para que aprovechemos esa posición para leer un pasaje de las Escrituras Amén. que se encuentra en el libro del Apocalipsis, Gloria a Dios. capítulo 21. Amén. Vamos a llegar al Nuevo Testamento, doblamos a la derecha, nos vamos hasta el final de la calle Amén. y ahí está el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Amén. Ustedes saben que el Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿no es cierto? Así es. Nosotros vamos a estar en el anterior. Amén. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 24. Amén. Un versículo cortito, pero muy significativo, como el resto de los 31.108 versículos que tiene la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Dice así, si ustedes tienen la Biblia, miren la frente, ya sea que la tengan en el libro físico, ya sea que la tengan en el celular, Amén. ¿no es cierto? Ahora el Señor nos ha dado esto de poder cantar con un celular, con un equipo electrónico, Así es, llevar Señor. la Biblia, ¿no es cierto?, en nuestro celular para consultarla en cualquier momento. Amén. Dice así las Escrituras, Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas Amén. Gloria a Dios. andarán a la luz de ella. Amén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Quiero repetir la lectura de la primera parte. Amén. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Amén. Miremos nuestro rostro, oremos, Padre, Amén. digamos Señor gracias Jesús, porque Señor. a la luz de tu tenemos palabra, frente a Padre. nosotros su palabra, Amén. la hemos leído Sí, en Señor. esta hora allí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 24. Así es, Señor. Ahora, mi Señor, que tenemos esa palabra frente a nosotros, Amén. queremos, Señor, mirarla, Gloria a Dios. meditarla, Sí, Señor. y queremos, oh Dios, que tú uses esta palabra para Amén. hablarnos a Amén, nuestra Señor. vida, para enseñarnos, oh Dios, Sí, Señor. algo tal vez que pueda ser nuevo Amén. para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, en Señor. el nombre de Jesús, te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén, amén. Amén. Tomen asiento, por Amén. favor. La palabra nación aparece 751 veces en la Biblia. Amén. La palabra nación incluye, por supuesto, la extensión, naciones, es decir, en el singular y en el plural, 751 veces. Y en el caso del singular, la primera vez que aparece la palabra nación en el singular está allí en Génesis capítulo 12 y versículo 2. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, Gloria a ¿no es Dios. cierto? Para llamarlo, decirle que salga de su ciudad Amén. Amén. y que se vaya a otro lugar que Él le va a mostrar, porque Dios le dijo, y haré de ti una gran nación. Amén. Amén. Me gusta eso. Sí, Señor Jesús. Me gusta cuando los llamados de Dios a sus siervos trascienden la familia, Sí, Señor. trascienden la iglesia, Sí, ¿no es Dios. cierto? Y toman el tamaño de una nación. Gloria a Dios. En Chile hay 25.000 iglesias, Señor. pero el Señor también quiere naciones. Amén. Amén. El gran mandamiento, ¿no es cierto?, la gran comisión que se conoce, Así es, en Señor. nosotros los evangélicos se ha popularizado Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Amén. cuando de repente miramos a Mateo, pensamos que Mateo no entendió exactamente la gran comisión y la escribió, la redactó mal, porque es ir y hacer discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, el evangélico tiende a pensar de que Mateo redactó mal, porque la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero eso no es cierto, como ustedes saben, Amén. porque la palabra de Dios
No hay error, no hay Amén. equivocación. Así es, Señor. Es decir, el Señor quiere que nosotros le prediquemos el Evangelio a cada alma en este mundo, pero quiere que también discipulemos naciones. Amén. Esto partió con Abraham, y haré de ti una gran nación. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Amén. Bueno, les comparto que si leemos el versículo siguiente, le hizo Jehová Dios a Abraham, y digo Abraham porque todavía no era Abraham, Así es, ¿no Señor. es cierto? Le dijo que iba a bendecir a los que le bendijeran en su proyecto Amén. nacional y maldecir a los que le maldijeran en su proyecto nacional. No le dio el nombre el Señor, Amén. pero nosotros sabemos que cuando el ángel peleaba, ¿no es cierto?, con Jacob, pelearon toda la noche. Sí, Señor. Jacob no lo quería soltar al ángel, ¿no es cierto? Le decía, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Amén. Y al rayar el alba, el varón de Dios, el ángel, le dijo, me tengo que retirar, así que tienes que soltarme. Sí, Señor. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Aleluya. Bueno, y lo bendijo el Señor. Amén. Le dijo, ya no se le llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Amén. Y esa experiencia entre un hombre y un ángel de Dios fue tan significativa para los hijos de Jacob, para las esposas de Jacob y toda su descendencia, que cuando este pueblo, ¿no es cierto?, esta nación se conformó, ellos le llamaron Israel, Amén. la nación de Israel. Así es, Señor. Sabemos que tristemente en un momento dado el país le dio un espíritu eclesiástico y se dividió. Quedó el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se llevó el nombre Israel, el reino del sur quedó como Judá. Pero, ¿no es cierto?, vinieron los asirios, hicieron desaparecer Israel. Después vinieron, ¿no es cierto?, los babilonios, hicieron desaparecer a Judá. Amén, Señor. Y estuvieron allí en el exilio Así es, Señor. muchos años los de Judá. Los Amén. israelitas nunca volvieron. La historia los conoce como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Así Pero es, los Señor. judíos después de 70 años en Babilonia volvieron. Pero se llamaron reino de Judá. Así Bueno, es, nosotros ya vemos que después de otros exilios, del año 70, cuando fue destruida Jerusalén y el templo, y los judíos salieron vagando por el mundo, pero cuando volvieron, en homenaje, en honor a esa experiencia angelical, porque no es una cosa frecuente que alguien pelee con un ángel. Sí, Señor. Es frecuente que un hermano pelee con otro hermano. Así es, Dios. Es frecuente que los pastores peleen con otros pastores, Amén, Señor. ¿no es cierto? A veces sucede que hay unas pequeñas peleas entre el esposo y la esposa, Así es, hasta que la Señor. esposa le pone ya el sello final a la cosa, Amén. como decíamos anoche, ¿no es cierto? Pero no es frecuente que alguien pelee con un ángel. Yo creo que todos nosotros, yo como por los años que tengo, he tenido experiencia con ángeles. Y Amén. ustedes lo pueden mirar como algo extraordinario, porque está lleno de ángeles. Hay millones de ángeles. Hay más ángeles que seres humanos. Así Entonces es, es normal Señor. que un evangélico de años tenga alguna experiencia angelical, pero nunca una pelea. Así es, Siempre el Señor. ángel viene como para consolar, viene como para orientarlo, para salvarlo de una situación, porque como están para ayudar a los que van a ser salvos, a los que van a heredar la salvación, ayudarlos para salir de su dificultad de ir adelante, ¿no es Así es, cierto? Señor. Pero pelear con un ángel, así que esa fue una pelea, ¿no es cierto?, con varios rounds, pero el último round fue fuerte porque el ángel le pegó un karate ahí en el muslo, quedó cojito, Así sacó es, hasta Dios. el día, pero se ganó el nombre. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, mire, la palabra nación, ¿no es cierto? La palabra nación tiene al menos dos acepciones. Amén. Alguna tiene una acepción antropológica, digamos, en donde Así es, Señor. se habla de una nación con personas que tienen un origen étnico muy particular, que tienen una misma historia, que tienen una misma cultura, una misma tradición y un mismo territorio. Por ejemplo, para graficar esto, digamos, como dicen los antropólogos, que en el sur del Perú, en el sureste de Bolivia y en el norte de Chile, allí habría una nación, porque son personas, ¿no es cierto?, que tienen un origen étnico similar.
Amén. Pero el otro concepto de nación es el que más nosotros conocemos, que es el de países, Amén. ¿no es cierto? Porque cuando Jehová, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación, en realidad lo que hizo fue un país. Amén. Amén. Así que tenemos una definición antropológica, pero es más fuerte, es más definitiva, y esa sería la interpretación correcta, a mi juicio. Cuando la Biblia habla de nación o de naciones, está hablando de países. Amén. Y hay en el mundo, lo dijimos ayer en el Congreso, 193 países. Hay dos medios dísculos ahí por el que nos han querido hacer miembros en plena comunión de la Organización de las Naciones Unidas, pero están allí. Amén. Son 193 los que pertenecen, los que forman parte de 193 países. Y si usted profundiza un poquito en la palabra que leímos al principio, a lo mejor algo no le calza, algo no cuaja. Porque yo sé, dice usted, que el hombre y la mujer, si aceptan al Señor Jesucristo, se pueden salvar. Si rechazan al Señor Jesucristo, se van a perder. Entonces, porque nosotros siempre hemos oído, hemos creído y predicamos que la salvación es personal. Amén. ¿No es cierto? Ni el padre salva a los hijos, ni tampoco a los nietos, por mucho que se quieran. Así es. Cada cual tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Cree en el Señor Jesucristo Amén. y serás salvo. Sí, Señor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que el Señor Jesucristo le habla a Juan? ¿No es cierto? ¿Cómo es esto que el Señor Jesucristo le habla a Juan? Porque el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo a su siervo Juan. Amén. Amén. Porque aquí hay algunos que han estudiado, supongo. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesucristo habla de naciones salvas? ¿Que acaso la salvación no es para el hombre? ¿Acaso la salvación no es para la mujer? ¿Por qué aquí el Señor Jesucristo está diciendo y las naciones que hubieran sido salvas? Señor. ¿Miente el Señor? No. No, pues el Señor no es mentiroso, ¿no es cierto? Como los hombres, ni se arrepiente como los hijos de los hombres. Así Dios es, es Señor. verdadero, Amén. Dios es veraz. Dios. Así es, Señor. Y el Señor jamás diría algo, ¿no es cierto?, que no corresponde en la proyección que aquí está. Así es, Y Señor. las naciones que hubieran sido salvas. Y esto tiene que a nosotros enseñarnos esta noche, que así como los hombres, que así como las mujeres tienen que hacer algo para ganar la salvación, también hay una salvación para las naciones. Amén. También hay una salvación para las naciones. Y las naciones que hubieran sido salvas. Amén. Todos los que estamos aquí, ¿no es cierto?, somos parte de una nación. Así es. La mayoría de Chile, pero también tenemos un ilustre ciudadano de la República de Colombia. Amén. Somos parte de una nación. Y yo le pregunto a Dagoberto, ¿tu nación será salva? Y Dagoberto me dice, ¿y la tuya? Yo le puedo decir a Dagoberto, ¿y tu nación será salva? ¿Y la tuya? ¿Cómo que la tuya? Y las naciones que hubieran sido salvas. Sí, Amén. Señor. Sí, hay un plan de salvación para las naciones también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque aquí el Señor está diciendo clarito, y las naciones que hubieran sido salvas, ¿no es cierto? Las naciones que hubieran sido... ¿Cómo es esto? Hablemos un poquito de esto. Porque yo en esta noche no he venido a hablarles del adulterio. Amén. Yo esta noche no he venido a hablarles del diezmo. Amén. Yo en esta noche no he venido a hablarles de santidad. Amén. Yo le he venido a hablar, es de lo que el Señor ha puesto en mí, que les hable de las naciones. Amén. Y qué bueno, ¿no es cierto? Amén. Porque los otros temas no son muy cómodos. Son buenos también, pero También en son otro buenos. lugar. Bueno, bendito sea Dios. Amén. Bueno, quiero decirles de que hay efectivamente, esto es así, y lo dijo el profeta Joel. Amén. Y al profeta Joel nosotros tenemos que creer. Amén. Porque el profeta Joel es el profeta de nosotros. Amén. Amén. El profeta Joel es el profeta de nosotros. Gloria a Dios. Lo digo en el sentido de que el profeta Joel es el profeta pentecostal por excelencia.
Cuando el Espíritu Santo fue derramado allí en el aposento alto, en Jerusalén, ¿no es cierto? Ese día glorioso del día de Pentecostés, Sí, Señor. que hubo una explosión, Amén. un viento recio, Así lenguas es, de Dios. fuego, Amén. lenguas de otros países, se produjo una explosión, la gente se juntó, Amén. la mayoría creía que los discípulos estaban borrachos. Así ¿no es, cierto? Señor. Yo no había ni un chileno, no sé cómo se le ocurrió eso, decirle que estaban borrachos, pero allí se paró Pedro y les dijo, ¿no es cierto? Esto que ustedes han visto es lo que dijo Joel. Amén. Así que el profeta Joel es el profeta que anunció, que proclamó el pentecostalismo. Amén. Todo pentecostal en el mundo tiene que honrar de una manera especial al profeta Joel, porque él es el profeta de nosotros. Gloria a Dios. Él es el profeta de nosotros. Él anunció el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que es lo que se produjo allí, y después se produjo, ¿no es cierto?, Amén. allá en Valparaíso, Amén. en 1909, en Los Ángeles, California, en el año 1906, con William Seymour, con Willie Hoover. Allí se produjo nuevamente lo que dijo Joel. Joel es un profeta menor, es cierto. Ustedes saben que hay profetas mayores y menores. Amén. Amén. Los profetas mayores son los que han escrito libros más largos, como Amén. Jeremías, Isaías, Gloria a Ezequiel. Dios. Pero los profetas menores son los que han escrito libros más cortitos. Amén. Joel, Amón, Abdías, ¿no es Así cierto? es, Etcétera, Señor. etcétera. Joel es un profeta menor. Amén. Joel hizo 2 profecías. Lean ustedes los 3 capítulos de Joel y verán que Joel profetizó 2 cosas. Amén. 2 profecías proclamó el profeta Joel. La primera de ellas, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Amén. ¿Se cumplió esa profecía? Amén. Se cumplió esa profecía. O sea, Joel es un profeta verdadero. Amén. Es un profeta verdadero. Porque Amén. quiero que dijo el Señor, cuando alguien profetiza y no se cumple, yo no lo mandé. Así es, Señor. Pero Joel profetizó un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado solamente para los sacerdotes, Así es. solamente para los reyes y solamente para los profetas. Solo ellos, Amén, Señor. los 3, eran los únicos que recibían Así es, Dios. el poder de Dios. Recuerden lo que pasó ahí en el campamento en el desierto. Amén, Señor. Llegó rapidito al Chipre donde Josué. Le dijeron, oye, ahí en el campamento hay varios que están profetizando. Y Josué se enfureció y partió corriendo donde Moisés le dijo, Padre mío Moisés, hay un grupo de gente que está profetizando allá. Corre e impídeselos. Porque a ellos no les podía. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés? Déjalos. Amén. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Gloria a Dios. Bueno, se cumplió esa palabra porque Joel dijo que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y así sucedió. Amén. Sucedió en Jerusalén, sucedió en Valparaíso y sucedió en Los Ángeles, California. Amén. Y ha sucedido también en otras partes, sin duda alguna. Nosotros no tenemos todo el conocimiento, salvo el general. Bueno, pero Joel hizo una segunda profecía. Y ahí es donde vamos, ¿no es cierto? Una segunda profecía. Y si nosotros le tenemos buena voluntad a la primera profecía, tenemos que conocer la segunda. Amén. Vamos a ir a Joel. Tomen la Biblia allí, si la tienen en físico, si la tienen en el celular, la buscan allí en el libro de Joel. Amén. Joel. Vamos a irnos al capítulo número 3. Amén. Joel, capítulo número 3. Y vamos a leer Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amén. Versículos 1 y 2. ¿Lo tienes, Juan Carlos? Sí, ¿Puedes leerlo, por favor? amén, en el nombre de Jesús. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y
y repartieron mi tierra. Gracias, Amén. estimado Juan Carlos. Amén. Y reuniré a todas las naciones Gloria a Dios. y entraré en juicio con ellas. Las haré descender al valle de Josafat. Amén. ¿Existirá el valle de Josafat? Amén. Sí, sí, así. ¿Y por qué yo les digo con tanta seguridad que existe? Porque he estado allí. Amén. He estado Gloria a allí Dios. con mi esposa. Pero lo que interesa ahora es esto. Mire, Joel dio dos profecías. Derramamiento universal del Espíritu Santo y el juicio a las naciones. Gloria a Dios. Jehová Dios le habla a Joel, ¿no es cierto? Y Joel debe profetizar. En aquel tiempo reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y entraré en juicio con ellas. Miren, sáltense los versículos que vienen porque allí se explica los detalles de ese juicio, pero miren el versículo 12, por favor, Carlos. Lee, por favor, Joel 3:12. Joel, ¿está en Joel o no? Yo creí que estaba en Joel. No, yo estaba buscando el Valle de Josafat. Ah, ya, ¿Y ya. es Veraca igual? ¿Y es Veraca igual? El Valle de Josafat. Sí, sí, existe. Sí, por supuesto. Yo estuve Así ha dicho Jehová. en un campo ahora, hay sembrados, así, cosas así. Pero es parejito, así que ahí, para que se junten los tanques en el Armagedón, está hecho. ¿no? Acá, listo. Y aquí dice el 3:12, el 12. Despiértese las naciones y huban al valle de Zafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Amén. Amén. Despiértate, Gloria a Dios. Colombia. Amén. Así es. Despiértate, Chile. Dice aquí, despiértense las naciones. Amén. Despierten las naciones. Las naciones están durmiendo. Así es. Amén. No saben que hay un juicio sobre ellas. Así es, Señor. Las naciones están durmiendo. Nosotros tenemos que despertar a las naciones. Así es. Dice el Señor, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Esta es palabra del Señor. Amén. Me sentaré para juzgar a todas las naciones, dice el Señor. Sí, Señor. En ese día, ahora, una pregunta importante. Échenle ustedes una miradita en su conocimiento a la historia. Se prometió un diluvio. ¿Hubo un diluvio en la tierra? ¿No? Sí. ¿Se prometió un Sí, diluvio? sí, Sí, sí. correcto. Se prometió un derramamiento universal del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que si esa se haya cumplido o no? Sí. Amén. Se ha cumplido porque Libro de lo... los Hechos. Claro. Correcto. Ahora, este juicio a las naciones, échenle una miradita a lo que ustedes saben de la historia. ¿Se habrá cumplido? ¿Se recuerdan de algo así que los libros de historia no hayan dicho algo sobre esto? Esta profecía no se ha cumplido todavía. Amén. Y si se cumplió el diluvio, y si se cumplió el bautismo, y otras cosas que se han cumplido, ¿no es cierto? Esta también se cumplirá. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. No va a ir toda Colombia, solo va a ir Petro. No va a ir todo Chile, solo va a ir Boris. Si es que esto es en estos días. Amén. No va a ir, ¿no es cierto?, todos los norteamericanos, solo Biden. Amén. No va a ir, ¿no es cierto?, todos los mexicanos, solo Andrés Manuel López Obrador. Amén. No va a ir todos los brasileños, solamente Lula. Lula, Lula da Silva. con su ministro del Exterior. Con su ministro del Exterior. ¿Sucederá algo así? ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. ¿Cuántos le Señor. creen a la Biblia? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, les cuento que en este mismo momento, Dios, a través del Señor Jesucristo, está juzgando a las naciones. Señor. Dios está juzgando a las naciones. En este momento, Colombia y Chile están siendo juzgados por el Señor. Amén. ¿Y cuál es la causa del juicio? ¿Cuál es la causa del juicio? Esto lo leímos un poquito allí, ¿no es cierto?, en el versículo 2. Y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad.
entraré en juicio con ella a causa Así es, de Señor. Israel mi pueblo, Israel mi heredad. Hay una nación que ha sido escogida por Dios. Amén. Les guste a los colombianos o no les guste a los colombianos. Así Les es. guste a Chile o no les guste a Chile. Si hubiera que escoger una nación y le preguntan a Dagoberto, él escoge a Colombia. Si me preguntan a mí, escojo a Chile. Señor. Pero Es Israel. ni Colombia ni Chile han sido escogidos. Así es, Señor. Solamente una nación fue escogida. Amén. Es la persona de Abraham y después Abraham. ¿No es cierto? Señor. El Señor está juzgando a todas las naciones del mundo cómo tratan a los judíos y a Israel. Así es, Cómo Señor. tratan a los judíos y a Israel. Les adelanto algo. No sé si pasaba aquí. Yo creo que sí, porque Chile es un país muy homogéneo. No hay ningún país en el mundo más homogéneo que Chile. Ustedes toman a una persona que vive en Arica, toman a una persona que vive en Santiago, toman a una persona que vive en Osorno y otro en Puerto Montt, los mismos dichos, los mismos sentimientos, los mismos garabatos, los mismos garabatos. En otros países no, estos son del cerro y estos son porteños, estos son del campo, esto es la ciudad. Chile es un país muy, pero muy homogéneo, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos sabe acerca de esto. Pero nosotros no hemos escogido. Amén, Señor. Nosotros no hemos escogido. Oh, Dios es el al que ha escogido. Amén. Pero les cuento algo. Y esto tiene que haber pasado aquí, dada la homogeneidad en que nosotros somos. Cuando yo era niño, en el barrio donde vivía, en Viña del Mar, había un juego. Se portaban todos los niños en la calle. Y había un juego, se tomaban todos de la mano, 15, 20, 25 niños. Y uno de ellos gritaba, ¿cuántos panes hay en el horno? Y el otro decía, 21 quemados. Quemada. ¿Quién los quemó? El perro judío. ¿Cómo hacíamos ese juego nosotros cuando éramos niños? ¿Quién nos enseñó que a los judíos teníamos que tratarlos de perros? Así jugábamos nosotros aquí en Chile. No sé si era en otro... Y esto por la homogeneidad nuestra en todas partes. Miren cómo tratábamos nosotros los judíos. Ustedes saben que hace poco ya tenemos a don Gil Artieli, que es el nuevo embajador del Estado de Israel en Chile. Tenía hora para llegar a la moneda y recibir sus cartas credenciales por el presidente. Estoy hablándole de 3 meses atrás. Amén. Porque la señora Marina Rosberg, que era la anterior embajadora de Israel en Chile, terminó su mandato y iba a recibirlo, tenía hora para ir allí. ¿Y qué hizo el presidente de Chile? Yo no lo recibo a eso. Pero presidente, él está con hora, está todo ya reglamentado, el decreto está firmado con fecha de hoy, yo no lo recibo. Y lo recibió y lo mandó de vuelta a la casa. Ustedes saben lo que pasó en Chile, noticia y que impactó al mundo entero. Así es. Es decir, ¿cómo está tratando Chile a los judíos y a Israel? Así que Chile no es una nación salva, estimado. Este país se pierde. Este país está perdido. Este país tiene historia, ¿no es cierto? Pero la historia va a terminar allí en el arrebatamiento. Amén. En el arrebatamiento termina la historia de este país. Poquito más allá, por ahí en la mitadita, cerquita para allá, en la gran tribulación, hasta ahí nomás llega Chile. Porque este país trata muy mal a los judíos y trata muy mal a Israel. Y dice la Escritura que el Señor va a juzgar a las naciones cómo traten a su pueblo. Amén. Cómo traten a su pueblo. Bueno, una cosa interesante, y esto es pura teología. Queríamos hacer una cápsula teológica. Gloria a Dios. Dicen, ¿no es cierto?, los teólogos que cuando en el Antiguo Testamento se anuncia, ¿no es cierto?, una profecía o una palabra de esta envergadura mundial, con repercusiones tan tremendas, tan explosivas, cuando haya en el Antiguo Testamento una profecía de este tamaño, para que sea cierta, tiene que tener una confirmación en el Nuevo Testamento. Amén.
si no tiene confirmación en el Nuevo Testamento, nosotros podemos pensar que fue para los tiempos antiguos. Pero una profecía de este tamaño tiene que tener una confirmación en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Las señales antes de Cristo. Mateo 25. Las parábolas, las 10. Sí. Versículo 31. Amén. Vamos a ver si hay confirmación o no. Nosotros los evangélicos chilenos estamos acostumbrados que cuando Dios nos habla, yo quiero confirmación, dicen los hermanos. Y el Señor es misericordioso y les confirma a veces, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el verso 31, el Señor Jesucristo estaba hablando de su segunda venida a la tierra, cuando el Hijo del Hombre, amén, capítulo 25, verso 30, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. 193 presidentes, acompañados de sus 193 ministros de Relaciones Exteriores, serán reunidas delante del Señor Jesucristo. Y el Señor los apartará a los unos de los otros. ¿No es cierto? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, el Señor algunas naciones las va a colocar a su derecha y algunas naciones a su izquierda. Los presidentes y los ministros de Exteriores van a estar todos temblando, tiritando, porque han visto todas las maravillas que pasaron hace horas atrás nomás, porque el juicio de las naciones es inmediatamente que el Señor Jesucristo pose en sus pies en el monte de los olivos ahí en Jerusalén. Inmediatamente el decreto sale de Jerusalén que los presidentes de todo el mundo tienen que ir, y todos van a ir, nadie se va a quedar, porque el Señor destruye el ejército del anticristo, lo va a destruir con un poder de fuego, ¿no es cierto? Que las armas de destrucción masiva son como un juego de niños. Cuando todos los ejércitos del anticristo estén reunidos allí para entrar a Jerusalén desde Jordania, desde Siria, entrar a Jerusalén, ¿no es cierto? Y destruir Jerusalén, y esta vez para siempre, y estén allí esperando la orden para que llegue el día D, y aparezca el Señor Jesucristo en las nubes, acompañado por sus ángeles, y detrás, ¿no es cierto?, sus santos, porque cuando el Señor venga por segunda vez, Amén. no estoy hablando del arrebatamiento 7 años antes, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice, Él vendrá y sus ángeles le seguirán, y detrás de los ángeles vienen sus santos, y esos santos somos nosotros. Amén. ¿No es cierto? Amén, Señor. Y el Señor mirará a todos de allí, ¿no es cierto? Y de su boca saldrá una espada aguda que herirá a las naciones. Amén. Oiga, y a mí me impresiona sobremanera el poder, el efecto que tiene esa luz que sale de la boca del Señor. ¿Quiere verlo? Gloria a Dios. ¿Quiere verlo? Vamos a Zacarías. Amén. Amén. Vamos a Zacarías capítulo 14 y vea usted el arma de destrucción masiva. Zacarías 14. capítulo 14. Jerusalén y las naciones. Oiga, esto lo vamos a leer 2 veces porque esto es muy impresionante. Es muy impresionante esto. Zacarías 14, 12. ¿Quiere leerlo, Enrique? Amén. Zacarías 14, léelo con mucha calma, porque lo que allí pase. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies,
y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Imagínense ustedes millones del ejército del anticristo, ¿no es cierto?, a punto de entrar a Jerusalén para destruir nuevamente el templo y los palacios y todas esas cosas que hay allí. Dice, ahora Zacarías habla de plaga porque eso era lo que conocían los profetas en su tiempo. En el Antiguo Testamento no conocían los aviones. Dice, le veremos en una nube, porque ellos era lo que conocían, en el aire una nube. Nosotros sabemos ahora que no solo hay aviones, ¿no es cierto? También hay naves nodrizas. El Señor va a hacer una nave como más o menos el día de la independencia, la película. Una cosa enorme, y va a aparecer el Señor allí. Juan dice, y aquí era un caballo, porque eso era la figura que él entendía a tiempo, nunca iba a imaginar aquellas cosas, pero sale del Señor, ¿no es cierto? Dice, y esta será la plaga, este será el fuego. Este será el fuego que saldrá de la boca del Señor contra todos los pueblos que se juntaron para allí para pelear contra Jerusalén. La carne de ellos, de los soldados, se deshacerá en su cuerpo. Imagínense eso. Y dice, en las cuencas de sus ojos sobre sus pies, estando ellos allí parados, y las lenguas se les deshará. O sea, la lengua se les empezará a deshacer. Señor. Yo no sé cómo Zacarías logró tener estas palabras para describir eso, porque es indescriptible. Así es. Yo le creo a la Biblia, por si acaso. Amén. La inspiración del Eso Espíritu. pasará allí. Entonces el mundo habrá visto esto, porque todo esto va a verse por televisión. Se va a ver, el CNN lo va a publicar y lo va a exhibir para el mundo entero esto. Gloria a Dios. Todo el mundo, porque está escrito, y todo ojo, Leve. ¿cómo podemos nosotros ver algo que pasa en Jerusalén? Por medio de la televisión, el satélite, ¿no es cierto? Así que esos presidentes vendrán y allí, oiga, presidente, ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué fuimos a este lado y por qué esos fueron al lado de allá? Entonces dice la Escritura, si ustedes pueden leer allí, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo se dirigirá a los que estaban a su derecha y les hablará. Amén. ¿No es cierto? Cuando yo estuve enfermo, ustedes me visitaron. Amén. Cuando yo estuve en la cárcel, ustedes vinieron a mí. Cuando estuve sediento, me dieron de beber. Cuando fui forastero, me recogieron. Y el presidente y el primer ministro le digan, Señor, pero nunca nosotros te vimos a ti hambriento y te dimos de comer. Nunca estuviste en la cárcel y te visitamos. Nunca fuiste forastero y te recogimos. ¿De qué estás hablando? El Señor Jesucristo le va a decir, bueno, es cierto, no me lo hicieron a mí. Siguen esta palabra porque la han leído ustedes. Amén. Pero por cuánto se la hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí me la hicieron. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños del Señor? ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando hablaba de sus connacionales? ¿No es cierto? Tengo gran pena y tristeza en mi corazón por mis hermanos, Amén. por los judíos, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesucristo le dirá, esto ustedes se lo hicieron a los judíos, por tanto me lo hicieron a mí. Y si tú alguna vez le tendiste la mano a un judío, si tú alguna vez hablaste en contra del holocausto, estuviste haciéndolo a mí. El Señor está juzgando a las naciones. Amén. Cómo tratan a los judíos y cómo tratan al pueblo de Israel. Así es, Señor. Y cuando el Señor venga, va a juzgar a las naciones que lo hayan tratado bien a los judíos, se van a ir aquí, las que lo hayan tratado mal, se van a ir allá. Lean ustedes del 31 al 46 en su casita, del 31 al 46. También los malos le dirán lo mismo, nunca lo hicimos. Y el Señor le dirá, es cierto, por cuanto ustedes no se lo hicieron a ellos, a mí tampoco me lo hicieron. Por tanto, idos al fuego eterno, Así es, Señor. donde arde el diablo y sus ángeles. Así El es, diablo Señor. y sus ángeles. Bueno, el mensaje es muy sencillo, ¿no es cierto? Es muy simple una vez que nosotros lo creemos, y la carga que nosotros nos llevamos en nuestro corazón, y la carga que nosotros nos llevamos, es que yo les puedo en este momento anunciar, en base a lo que nosotros vemos y sabemos, que Chile se pierde. En el juicio de las naciones, Chile se pierde. Hemos hecho un trabajo. La ONG en la que nosotros servimos, Chile Cristiano, hemos hecho un trabajo así,
y me alegré mucho porque el pueblo evangélico ha ido, digamos, teniendo una inclinación, El pueblo evangélico se ha ido dando cuenta que no puede ser neutral para nosotros. Me mostraba su iglesia anoche Carlos, y me alegraba, bueno, se lo dije a él, pero me impresionaba mucho porque allí tenía la bandera de Israel, era allí. Y muchas iglesias tienen la bandera de Israel. Cuando los hermanos en Santiago salen a marchar para el día de la iglesia, el 31 de octubre, ¿no es cierto? Los líderes de la marcha para Jesús hablaron con Leonardo Farca y le dijo, necesitamos 2000 banderas. Farca dijo, yo las pongo. Y allí las repartió, y todos llevando la bandera. Por eso hay algo así, porque el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo en nosotros, y nosotros tenemos que hacer un trabajo frente a los políticos y al gobierno. Amén. Tenemos que hablarle esto. Si la nación no va a despertar si nosotros no la despertamos. Así. Nosotros tenemos que orar por nuestro país, no solamente por nuestra vida, familia, iglesia, sino que orar para que nuestro país se salve. ¿Qué pasa con los países que se salvan? ¿No es cierto? Todos esos países que se van a ir al lado izquierdo del Señor desaparecen de la tierra. Es decir, para ser derrocados un gobierno. Por ejemplo, en el caso chileno, si Bolsonaro vuelve al gobierno y sigue con la política que estaba haciendo, porque Bolsonaro sabe que los evangélicos lo llevaron al poder. Él lo sabe, porque hay muchos evangélicos en Brasil. Los sociólogos dicen que para el 2040, 51% de los brasileños serán evangélicos. Y los evangélicos han hecho un trabajo allí. Bolsonaro le faltó un poquito de valentía, a lo mejor no habría pasado lo que pasó, pero él le dijo, igual que Donald Trump, pero Donald Trump lo cumplió. Le dijo Bolsonaro a los evangélicos, si salgo de presidente, yo voy a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y voy a trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. Pasaron sus añitos y no lo hizo. Trató bien a los judíos, se acercó a ellos. Cuando Benjamín Netanyahu visita Brasil y llega a Brasilia, fueron 20.000 evangélicos a esperarlo al aeropuerto, a aplaudirlo. Se reunió Netanyahu con los 75 en ese momento, 75 diputados evangélicos por sí solos. Y los diputados que son evangélicos allí se acercaron a abrazarlo. Y el país está haciendo una labor, pero no lo hizo. Fíjese que Clinton, Bush, ¿no es cierto?, Obama, todos los presidentes de hace 25, 30 años atrás, todos lo dijeron a los evangélicos, si me eligen de presidente yo voy a reconocer a Jerusalén, porque esto tiene un tiempo. Pero llegaban allí y no lo hacían, porque por esto, por lo otro, por aquí y por allá. Nosotros hablamos en su momento con Piñera, y Piñera visitó, el primer presidente de Chile que visita Jerusalén, y de Jerusalén dice, vamos a hacer un tratado de libre comercio con Israel. Llega aquí a Chile y la bancada palestina casi lo hicieron tiro, no puede hacer nada. Porque aquí en Chile hay mucha gente que odia a Israel y a los judíos, de lo más profundo de su alma. Pero Donald Trump lo hizo. Reconoció a Jerusalén y trasladó la embajada. Y son solo 3 países. Son los 3 países que lo han hecho. Estados Unidos, República Checa, Kosovo y Guatemala. Solamente 4 países lo han hecho. Y donde está Bukele también. No lo han hecho todavía. No lo han hecho. Paraguay lo había hecho. El presidente se fue y el otro presidente que vino lo deshizo. Es muy delicado esto. Para nosotros que conocemos la palabra, ellos se mueven políticamente. Dice, hay tantos evangélicos, lo hago, me convienen los votos. Pero nosotros conocemos una palabra. Despiértense las naciones. Amén. Bueno, este es el mensaje. ¿No es cierto? Que nosotros conozcamos esta profecía, la meditemos en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en lo que nosotros somos, ¿no es cierto? En lo poco que podemos ser, honremos a esa nación. Amén. El Señor puede hacer misericordia. El ángel le dijo a Abraham, si hay 40, no destruyo Sodoma y Gomorra. Y si hubieran 30, no la destruyo. Si hubieran 20, no habían ni 5. Así es. A lo mejor, estimados hermanos, si nosotros no hacemos un trabajo mayor todavía de macropolítica, de ir allá y hacer esto, ¿no es cierto? Pero podemos hacerlo poco. Señor.
El pastor Mena, el Fernando Mena, cuando hacemos una actividad en alguna otra ciudad, me dice, usted ya sabe, me dijo, tiene que ir antes, usted instala la bandera de Estados Unidos, porque como la universidad madre está allá, y al ladito me pone la de Israel. Si Amén. ustedes ven la foto, y ahí está. Entonces, de una u otra manera, honrando a Israel, porque hay una cosa muy importante. El pastor evangélico, que en sus prédicas y en sus enseñanzas honra a Israel, recibe la promesa. Gloria a Dios. El que te bendiga, le dijo Jehová Dios a Abraham, será bendecido. Amén. ¿Sabe por qué hay iglesias tan grandes en Estados Unidos? Porque son pastores que bendicen a Israel. Así es. Entonces el Señor los bendice a ellos. Amén. Pero si hay un presidente que dice, yo desde las vísceras de mi cuerpo maldigo al Estado de Israel, como lo hizo Hugo Chávez, allí desde esas mismas vísceras le brota el cáncer y lo mata, aunque Así tenga es, Señor. 55 años de edad y sea fortachón y nunca se haya enfermado. Porque hay una promesa sobre Abraham. Amén. Hay Así es, una Dios. promesa sobre eso. Nos Santo puede Rey gustar de o no nos gloria. puede gustar, Amén. porque nosotros somos nacionalistas. Pero las cosas las decidió el Señor de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración al Señor. Y que esta enseñanza, ¿no es cierto?, se vaya en nuestros corazones. Gracias, Señor. Y hagamos cosas. Hagamos cosas por Amén. los judíos, hagamos cosas por Israel y vamos a ver realmente el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Abraham. Amén. Padre Santo, le damos gracias Amén. porque en esta hora usted nos ha dado el tiempo, la oportunidad para que conozcamos la profecía bíblica de la segunda venida de Cristo. Para que conozcamos la profecía bíblica del juicio a las naciones. Amén. Nosotros, oh Dios, en esta hora te rogamos, oh Dios, por Señor. Colombia, te Amén. rogamos, oh Dios, por Chile, te Amén. rogamos, oh Dios, por Brasil, Amén. Mi Cristo. por cada país de nuestra América. Gloria a Dios. Mueva a su pueblo para que Sí, despierten mi a su Dios. gobierno. Amén, Señor. Mueva a su pueblo para que despierten a Señor sus Jesús. congresos, Así para que sea, despierten Dios. a sus políticos, oh Amén. Dios. Señor. Y podamos, Señor, llevar nuestras naciones, mi traspasar la gran tribulación, Amén. traspasar la guerra del Amén, Armagedón, Señor. y constituirnos en una nación más, Señor Señor, Jesús. del nuevo panorama, de la nueva Amén. geografía política del Sí, Rey Señor. milenario. Obra, mi Señor, Sí, en nuestras Cristo. vidas y en nuestros corazones. Amén. Salva, salva, oh Dios, salva a nuestro país. Amén. Salva a Colombia, salva al Perú, salva a la Argentina, oh Dios. Salva nuestras naciones, para que nuestras naciones sean parte de la geografía política del Señor. reino milenario de Amén. Cristo. Durante esos 1000 años de gloria Amén. que vamos a vivir, oh Dios, por misericordia. Amén. Padre, le damos gracias por esta oportunidad de haber conocido esta doctrina, Amén. en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros en su iglesia, sea pequeña o sea grande, podamos, Señor, honrar a Israel para recibir la bendición de su parte. Amén. Le pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Y nos salimos de esta oportunidad dando gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor.